Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Esta semana continuamos con nuestra serie Seamos Prácticos, donde se intersectan la teología y la vida práctica. Enfrentar la paternidad o maternidad solos es un desafío mayúsculo. ¿Existe algún principio en la Escritura que podamos aplicar a personas en esta situación? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo, aquí Entre Semana. Nos estás acompañando Entre Semana. Estamos siendo prácticos hoy. Sí, bien prácticos. Bien prácticos. Hablamos del episodio pasado, si no tuviste chance de escucharlo, muy bueno, establece las bases de la... O sea, no quiero decir la diferencia, pero el complemento de la teología y la practicidad. Y cómo es que la practicidad nace cuando uno entiende el corazón y el carácter de Dios. Okay. Son dos caras de la misma moneda. Exacto. No podemos separarlas. Entonces, ese es el fundamento que pusimos. Ese es el fundamento. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es, los episodios se van a tratar acerca de algunos casos, algunas situaciones donde dices, sí, todo bien, la Biblia, todo lo que quieras, pero yo tengo una situación y yo tengo que saber cómo actuar. ¿Cuál es la forma de proceder? Sí. Específicamente en situaciones en las cuales la escritura no es explícita. Ajá. Si bien decíamos, ¿no?, en el episodio pasado que no es un manual, pero hay ciertas situaciones en las cuales la escritura es súper clara. Entonces, claro, ahí no hay ningún problema, pero sí, en el 90% de situaciones que la Biblia no las menciona de forma explícita porque era otro contexto, otro momento, ¿no? Y para eso se necesita discernimiento. Es tomar lo que yo sé de Dios, tomar lo que yo sé de la palabra y aplicarlo a mi situación particular. Ahora, todo esto viene con un asterisco. Nosotros no nos declaramos competentes ni expertos en ninguno de estos temas. Tenemos opiniones y lo vamos a compartir porque exactamente. De eso se trata. Es un discernimiento sujeto a revisión, sí, sujeto a desacuerdo, y no es discernimiento inspirado como para decir, ok, acá está lo que tú tienes que hacer. No. Por eso no queremos llamarle a estos episodios, seamos prácticos, 5 pasos para, exacto, 3 pasos para, porque no lo sabemos. Sí, porque yo miro 5 años atrás y digo, uy, ¿cómo es que yo estaba sugiriendo eso? Entonces... Ni vayamos muy lejos, escuchemos los primeros episodios de Entre Semana y creo que nos volveríamos a grabar. Sí, o sea, creemos de que lo que estamos diciendo es, o sea, parte de un entendimiento y una aplicación del corazón de Dios, pero... Y nos hacemos cargo, ¿eh? Ojo, sí. Por eso escríbenos en Entre Semana se ve en Twitter, porque nos gustaría interactuar contigo. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo con eso, o me parece que faltó esto. O sea, necesitamos también y buscamos, ¿no?, nutrirnos y crecer, pero por eso este episodio es con mano abierta, ¿no? Y es simplemente tener una conversación con un buen café, como decimos siempre, exacto, con cada uno de los que nos escuchan. Sí. Ok, bueno, el tema es, ya lo sabes, es padres solteros. Ok, amplio tema. No es tanto, ¿qué se hace ante tal situación? Sino cómo se aplica discernimiento espiritual sobre la base del carácter de Dios para enfrentar una situación que no deja de ser compleja. Sí, ok. Si vamos a la Escritura, vamos a encontrar un montón de cosas acerca de maridos, amen a sus mujeres respeten a sus maridos, padres críen a sus hijos. Exacto. Entonces tenemos roles, tenemos un montón de cosas que podemos ver explícitamente en la Escritura. Pero no hay muchos casos en la Biblia o hay formas o cosas que dice acerca de cómo criar a tu hijo si no tienes a tu pareja con el cual puedes contar por X o Y razón. Y vamos a hablar acerca de los casos. No sé, quizás uno podría decir la mamá de Timoteo podría ser un caso, pero simplemente es por mención. No podemos armar toda una idea. Exactamente, no podemos construir un método de, mira, así tiene que ser. No. Hay principios, porque lo que dice Pablo a Timoteo es que tú desde la niñez has conocido de las Sagradas Escrituras. Entonces, ves que hay una mamá, ¿no?, que se apoyó en su propia mamá, porque habla también desde la abuela, en guiar a Timoteo en el conocimiento del carácter de Dios a través de su palabra. Pero hasta ahí. Hasta ahí. Y no sé cómo están las estadísticas, pero sí te puedo asegurar que van en alza. Sí, totalmente. El porcentaje de niños que se van criando sin
una de las dos de figuras. las figuras. Entonces queremos hablar un poco acerca de eso hoy. Ok, bien. Ojo, y puede ser Ajá. que alguno de los que nos escucha sea el caso. Ah, sí, este es para mí. ¿No? Sí. Vuelvo a repetir, lo hacemos con mucho amor, con mucho cuidado y con mano abierta, ¿no? No estamos pensando en personas particulares, simplemente estamos pensando en situaciones que son más comunes de lo que uno cree. Bueno, ¿cuál sería el primero? Identificamos quizás 3 casos para poder tener algo resumido. Quizás hay otros. Pero el primer caso sería me quedé sin pareja porque hubo un embarazo antes del matrimonio, ¿no? Okay. Entonces ya sea el hombre que embarazó a su novia. Sí, y después de que se enteró que se embarazó, todo cambió. Ajá. Cambió su número de teléfono, cambió su dirección. Adiós. Y ya. ¿Cómo enfrenta eso? O el caso de una chica que queda embarazada y era su novio y el novio desapareció, o a lo mejor fue una pareja hasta ocasional y ahora se enfrenta ante el desafío de ser madre soltera. Sí. ¿Correcto? Okay, ese sería el primer sería caso. Un caso. Después, viudez, fallece la pareja y después uno se queda con la responsabilidad de seguir criando sus hijos. Claro. Uno puede estar en el mejor estado, si se podría decir, espiritual, entre comillas, y eso le pasa y uno se enfrenta a ese problema porque, o sea, quizás uno dice, bueno, hay casos que no me va a tocar a mí porque yo vivo, sí, pero viudez, o sea, eso le puede tocar a quien sea. A quien sea. Y es un cambio muy, o sea, con todo lo que implica, es una labor que era de equipo, ahora dejó de ser equipo. ¿No? Sí. ¿Cómo se enfrenta a eso? Sí. Ok, segundo caso. ¿Y tercer caso? Tercer caso sería postdivorcio. Y ahí en el divorcio hay diferentes niveles, ¿no? Claro. Porque hay divorcios que se llevan a cabo y los dos padres entienden perfectamente cuál es su responsabilidad ante los hijos. Hay otros casos donde no, donde la tarea es un poco más inclinada hacia uno de los dos. Hay uno donde una de las parejas directamente actúa en contra y otro donde hay una ruptura porque incluso hay cuestiones de abuso o una cosa donde dices, esta persona no puede figurar. No podemos hacer algo general para todos los casos. Vamos a ir hablando. Okay. Sí. Vamos al primero. Ok. Primero, el caso sería, y generalmente esto aplica a las mujeres. O sea, yo he escuchado de muy pocos hombres que se hacen cargo del niño cuando queda una mujer embarazada. Los hay, pero son los menos estadísticamente hablando. Entonces, o sea, esto se va a inclinar más hacia las mujeres, ¿no? Pero aplica a ambos. O sea, lo que vamos a decir aplica a ambos. Si quizás usamos el femenino es porque es lo más frecuente y lo que más quizás nos ha tocado ver en nuestra corta experiencia. Correcto. Ok. Ilimitada. Ok. Ya. Llega la noticia. Estoy embarazada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿O ahora qué hago? Claro. El primer impulso, yo diría, cultural, es casémonos rápido antes de que ya empiece a mostrarse esto. Y te diría que cultural latinoamericano y aún cultural latinoamericano cristiano. Sí, o sea, desafortunadamente aún más a veces. Sí, porque es como, ok, los novios tuvieron relaciones antes de casarse, queda ella embarazada. Y es como, ok, viene el pastor, viene el papá de ella, viene el papá de él y les dice, se tienen que casar sí o sí ya y lo antes posible. Onda, en una semana nos casamos, ¿viste? Y a veces se pone como una consecuencia de sus actos. O sea, como que este es el castigo. Claro. Se embarazaron, entonces ahora se casan. Es más, estaba viendo estadísticas de que antes de que empezaran con la píldora anticonceptivo, como 40-50% era como entre 30 y 40% de los matrimonios eran así. Era causa de. Era causa de. Ahora mucho menos, pero no porque hay menos pecado en el mundo, es simplemente porque ahora ya... Se trató con más pecado el pecado. Exacto, entonces ya no hay tanto embarazo, pero esas cosas suceden. Sí, siguen sucediendo. Y ahí es donde, volviendo al punto que hablábamos el episodio pasado, o sea, hay una distorsión del carácter de Dios al decir, ok, ¿te gustó tener sexo? ¿Jugar a hacer matrimonio? Ok, ¿sabes qué? En castigo y en consecuencia a tu pecado, te casas. O sea, lo que se supone que el matrimonio es reflejo de la unión de Cristo y la iglesia, termina distorsionándose como una
ahora una obligación. Una obligación, un castigo. Un castigo, una disciplina, ¿te gustó? Hazte hombre ahora y hazte cargo de esto, ¿no? Hay una sensación, a veces, en la familia, sobre todo en el caso de, por ejemplo, de los papás de ella, ofendió, lastimó, y por supuesto que sí. Entonces, hay un padre ofendido que ahora exige, que venga y se case, ¿no? Personalmente, eso es una opinión muy personal de discernimiento, si ambos tomaron una mala decisión porque estaban mal espiritualmente, por eso tuvieron relaciones sexuales, ¿qué hace que ahora estén listos para tomar otra decisión? Si tomaron una decisión mala, probablemente las decisiones que sigan tomando van a seguir siendo malas. ¿Por qué? Porque hay un concepto distorsionado de quién es Dios, que dijeron, ¿sabes qué? Podemos jugar con el pecado, podemos permitirnos tener relaciones, y como no pasó nada, podemos seguir, y de repente llegó el embarazo no esperado, y es como que, ok, y ahora tienen que tomar otra decisión, se tienen que casar ya. Espérame, hay algo que necesita. Primero es arrepentimiento, es cambio, es decir, ¿sabes qué? He estado mal ante Dios, he estado mal ante mi novio, ante mi novia, ante la familia quebré confianza. Se necesita un proceso no estoy diciendo con eso que no se deben casar, ¿no? Sino que en sí misma no es la solución, ¿no? Sí. Ese quizás es un primer concepto que tenemos que poner, porque termina usándose el matrimonio como dijiste tú, como castigo, y distorsiona el carácter y el corazón de quién es Dios, ¿no? Sí, ahora, hay personas que ven en la Biblia y dicen, bueno, la Biblia es muy práctico acerca de esto. Hay un caso en Génesis donde una de las hermanas de una de las hijas de Jacob, a ver si me acuerdo bien, Tamara, ¿cuál? Creo que era. Ajá, Tamar. Y ella, o sea, se ponen al lado de una aldea, y después uno de los príncipes van, la violan, Tamar. Y ella termina casándose con ella. Y es como que es algo aprobado por Jacob, por Israel. Y después los hermanos hacen lo que quieren, porque dice que se tienen que circuncidar. Si quieres que este matrimonio funcione, entonces se circuncida, y después los hermanos van y matan a todos. Pero habrán aquellos que dicen, no, eso de hacerte cargo es bíblico, porque aparece en la Biblia, porque hubo una situación y después por obligación se tenían que casar. Entonces... pero volvemos al mismo punto, es querer tomar el versículo que justifique lo mío. O sea, yo no estoy abierto a aplicar discernimiento. Yo lo que tengo es una decisión tomada y quiero el versículo que lo justifique. Claro. Ok, ¿quieres tomar un versículo así? Tendríamos que vivir en aquel tiempo. Y es complejo. En aquel contexto. Por supuesto. Inclusive, si uno va al tema, una vez escuché este concepto, bueno, pero ante Dios ya están casados porque son una sola carne. Entonces eso es indisoluble. Pero bueno, ¿qué pasa en el libro de Nehemías? Cuando Dios les dice a estos judíos que habían tomado mujeres extranjeras, le dice, esto no va más. ¿Cómo? ¿Eran o no eran una sola carne? Claro. O sea, y cuando el apóstol Pablo está hablando acerca a los corintios y le está diciendo, dejen de tener sexo con prostitutas porque no sabes que el que se une es una sola carne, no dijo, cásate con la prostituta porque ya son una sola carne. Exactamente. Ahí, o sea, el argumento que se usa te juega en contra. Sí, ¿no? Entonces, totalmente. quizás en el caso de una pareja de novios, es importante tomar esto y quizás lo tomo y aplica ahora a cuando es un caso solo o sola. A veces se toma la venida del hijo para tapar o cubrir lo que fue. Entonces, Salmo 127, ¿no? Es herencia de Jehová son los hijos. Bueno, pero un hijo es una bendición, ¿viste? Y por supuesto que un hijo es una bendición. Por supuesto que son herencia de Jehová. Sí, Salmo 127, si la memoria no me falla, es Salmo 127, versículo 3. Gracias. Me acordaba el número de la calle, pero no el número de la casa. O sea, el nombre de la calle, no el número de la casa. Y a veces se toma eso como decir, bueno, pero Dios lo mandó y es una bendición. Espérame. Dios no lo mandó. Tuviste relaciones. O sea, creo que ahí no podemos ir en contra del carácter de Dios. Dios es misericordioso, hablábamos la semana pasada.
lento para la ira, es grande en misericordia, que perdona, pero que no tendrá por inocente. O sea, no podemos cambiar la narrativa porque eso sería ir en contra del mismo carácter de Dios. Uh-huh. ¿Sabes qué? Como si algo bueno cancela algo malo. Exactamente. Y no es, la política de cancelación no va por ahí. Ajá. O sea, a ver, hice cosas que no están bien a los ojos de Dios. Pequé. Y hay que preguntarse, ¿qué te llevó a? ¿Por qué razón caminaste por ese lugar? ¿Por qué golpeaste esa puerta? O sea, nadie se levanta en la mañana y dice, hoy quiero quedar embarazada. No, fueron una serie de malas decisiones que te llevaron ahí. Ese proceso, se necesita un proceso de restauración, porque si no se está condenado en otras áreas de la vida o en la misma área a cometer otra vez el mismo pecado. Y con más razón, si una persona llega a ese caso, a ese punto, es porque no ha tenido el discernimiento para tomar buenas decisiones. Inmediatamente después de eso, hay esa presión de tomar una decisión de casarse o no. Y es como que, espera. O sea, estás en esta situación por tomar malas decisiones. Uh-huh. ¿Vas a tomar otra decisión y en tu criterio vas a pensar que va a ser una buena decisión? Espera, aguanta. Y si terminas casándote, pero te casas con una panza de 9 mesinas, pues eso es mucho mejor que tratar de apurar una cosa y entrar en un compromiso, ahora sí, de por vida, con una persona que quizás no sabe si es lo mejor. Y eso es lo otro, o sea, que sea el padre de la criatura que tienes en tu vientre, no es razón para unir tu vida ahí. Sí. Hemos conocido casos preciosos de cómo Dios es capaz de restaurar la vida de personas trayendo un hombre, recuerdo un caso muy, muy particular de una mujer que quedó embarazada, pero que ¿sabes qué fue capaz de hacer? Fue muy, muy gráfico porque cabeza abajo fue capaz de volver a casa de sus padres. Y decir, ¿sabes qué? De dónde había partido mal todo, ahí volvió. Dijo, y voy a hacer las cosas bien. Tengo que volver al lugar de donde empecé a hacer las cosas mal. Y agachó la cabeza, la iglesia le restauró, pasaron muchos años y Dios le trajo un hombre con el cual hoy tienen una familia y es un caso de restauración hermoso, pero vino producto de no usar la llegada de un hijo para tapar lo que se estuvo mal. Que es una bendición un hijo, por supuesto, pero tenemos que hacernos cargo. Sí, no hay que confundir la bendición de la vida con las decisiones que llevaron a cabo esa bendición, ¿no? Totalmente. Y un último concepto en cuanto a ese primer elemento. Si es tu caso ser hoy un papá, una mamá soltera, creo que es muy importante, conociendo el carácter de Dios, decir, no estás solo, no estás sola. Pensaba rápido, ¿no? en el ejemplo de Agar, que no quiero extrapolarlo, simplemente, si no puedes buscarlo después en Génesis capítulo 16, pero la esclava de Abraham, que termina teniendo relaciones con Abraham, impulsada por Sarai, se va y se le aparece el ángel de Jehová, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Y ella dice, sí, bla, bla, bla. Y Dios le dice, yo voy a estar contigo. Y ella da un nombre y llama a ese lugar el Dios que ve. El Royes, ¿no? Si no me equivoco. El Dios que ve. Y el concepto es, no estoy sola en esto. No, eso es muy importante porque a veces es como que se hace a esa criatura que viene en camino el centro de la vida. Ok, mi hijo y yo vamos a salir adelante de esto. Mi hija y yo como papá y juntos, o la mamá, yo juntos y vamos a hacer los dos y si nos toca, pero los dos siempre, espérame, estás sacando de la ecuación a la persona más importante, que es Dios. La única forma de enfrentar una paternidad y una maternidad, si te tocó por tus malas decisiones, solo o sola, es tomado de la mano de Dios. Dios es el... Si hasta ahí no te fuiste tomado de la mano de Dios, empieza a acercarte a Dios, porque va a ser la única manera de enfrentar. Porque van a haber situaciones complejas, pero lo peor es ese complejo, ¿viste? Claro. Redentor que sale, no, ok, vamos a salir y yo voy a ser una mamá peleona, un papá luchón, que vamos a salir adelante. No. Si no está Dios de por medio, es muy complicado. Sí, porque hay mucha incertidumbre. Claro. Y ahí es donde uno tiene que decir, Jehová me ve. Él es el que cuida de mí. Y yo creo que en esa situación, sí, hay mucha duda, mucha incertidumbre, muchas cosas que dices, ¿y ahora cómo voy a hacer?
Y creo que ahí es donde también es buscar la comunidad y buscar la iglesia, buscar un núcleo de personas. No aislarse. Sí, o sea, porque tú no vas a poder ser todo para tu hijo. No. Y simplemente se tiene que aceptar como tal. Tú no vas a poder ser todo para tu hijo, porque el ideal de Dios, hay otra parte que hace falta. Papá, mamá, la que sea. Y en el caso de que estamos plantando ahora, es solamente un lado. Entonces, tú no vas a poder ser ese otro lado. Y ahí es donde se necesita la dependencia de Dios. Y lo ideal en esas circunstancias sería que encuentres en el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, aquel apoyo que necesitas para poder compensar esa parte. Sí. Y pensando en los escenarios que siguen, ¿no? ¿Cuál era el segundo que habías planteado de padres solteros? Sí, sería post-viudez. Post-viudez. Bueno, aplica el mismo principio, pensando aplicado los dos. En este caso hay una razón fuera de tu control. No es una situación como la primera, sino que fallece él o ella y te enfrentas ahora a una realidad de que una tarea que era de equipo la enfrentas sola. Sí, sin embargo, yo creo que hay algunas cosas que son particulares a este caso. Si bien, y es desafortunado los dos, pero si bien en el primer caso existe un sentimiento tanto cultural como dijiste, ¿no? Cultural cristiano, como que, ahora te gustó y ahora la pagas. Hay como una sensación de, pues estas son las consecuencias de tus acciones. Claro. Y yo no voy a meter mano por ti. O sea, tú tienes que sufrirlas toditas. Una actitud incorrecta. Claro. Puede haber lo opuesto en este caso de viudez, donde es una actitud de perdió todo. Yo voy a ayudar, yo voy a hacer todo lo que esta persona necesita para poder seguir adelante. Lo ves tanto como con hombres como con mujeres. Sí. O sea, yo he escuchado mujeres que se enamoran no necesariamente del hombre que quedó viudo, sino de el concepto de ser esa ayuda. Pobrecito, mira, es un desastre su vida, pero mira cuánto le ha ayudado a su mujer. Yo quiero llenar ese hueco. O ves padres llenando huecos en vidas de sus hijos o lo que sea. Y puede haber una distorsión de círculos de responsabilidad. Y cuando me refiero a círculos de responsabilidad, estoy hablando acerca de ese rol que tiene el padre en tomar decisiones, en ir viendo por el bienestar del hijo, y que son cosas que no se puede entregar a otra persona. No se puede uno no se puede ir disociando o revertir a otro rol. Hay veces donde llegan los padres y llegan con todas las mejores intenciones del mundo. Ayudar al viudo o a la viuda. Mira, tu hijo necesita tal y tal y tal cosa. O sea, como que vuelven a ese rol de padre. Y quizás nace de un buen corazón, pero no quita la responsabilidad del padre del hijo, padre real, no del abuelo, de tomar esa responsabilidad. Entonces eso tiene que estar bien claro. O las tías de la viuda o del viudo, lo que sea, como que como somos familia, nosotros vamos a ir viendo también por la crianza. Con buena intención se quieren meter y aún, o sea, donde no deben. Y sí, muchas veces quedarse viuda siempre es un evento traumático. Es un evento donde se te cambia tu vida. Y muchas veces una persona está aún totalmente dispuesto a deshacerse de esa responsabilidad. Porque dice, tengo tanto dolor y tengo tantos temas y tantos asuntos. ¿Consciente o inconscientemente? Correcto. Quizás en ese sentido, entonces, lo que podríamos decir que ante la situación de ser papá soltero o mamá soltera post-viudez, tanto la familia ampliada, léase papá, mamá, tíos, primos, todo eso, y la familia espiritual, la iglesia, estamos para ayudar a quien está en ese estado de viudez con su responsabilidad, ayudar con su responsabilidad, pero jamás tomar la responsabilidad de, ¿correcto? Sí. O sea, te puedo ayudar en, hey, me gustaría salir con no sé, con tus hijos, un hombre que enviudó
y que de repente el día sigue teniendo 24 horas, tiene que trabajar y ¿cómo hace? ¿Sabes qué? Te echamos una mano, yo te puedo echar una mano llevándolo al deporte a tu hijo, por ejemplo. Ah, buenísimo. Pero de ahí a cumplir el rol que es del padre, que ahora, claro, lo está enfrentando solo. Y ahí hay algo muy importante. A veces, porque lo vi, a veces el viudo o la viuda, y vuelvo a repetir, lo hacemos con mucha delicadeza, ¿no? En la desesperación de enfrentar la responsabilidad que antes era de equipo, ahora lo enfrenta solo, termina buscando, yo necesito una mamá para mis hijos. O yo necesito un papá para mis hijos. Y termina tomando una decisión que no necesariamente era la que necesitaba en ese momento, o no estaba bien enfocado en ese momento, y muy rápido, post-viudez, hay un nuevo matrimonio, buscando suplir, porque yo necesito una mamá para mis hijos, y no, ¿cómo le hago? Y hay un problema doble ahí. Número uno, si los hijos tienen cierta edad como para recordar a papá o mamá que ya falleció, Es todo un tema. requiere la aceptación de los hijos. O sea, uno no puede forzar a los hijos a aceptar la nueva esposa, el nuevo esposo de papá o mamá. Entonces, si el papá o mamá tiene ese afán, pero los hijos no embonan en ese plan, puede salir muy mal la jugada. Y además... Lamentablemente lo vi, amigo. Sí. O sea, si tú escoges una persona para ser mamá de tus hijos, papá de tus hijos, y esa persona acepta por ser papá de tus hijos, mamá de tus hijos, entonces los dos tienen un concepto de matrimonio distorsionado. Claro, y totalmente. A largo plazo va a haber problemas. Sí. Y bueno, por eso es necesario, y a mí me llama mucho la atención, y lo mencionábamos recién, ¿no? Como la Escritura sí habla de viudez, y dice, la iglesia tiene que estar buscando la manera de ayudar para que pueda cumplir su responsabilidad. Entonces, en ese sentido creo que es muy sano como familia espiritual ayudarnos, apoyarnos, acompañarnos, echarnos una mano en situaciones así, pero jamás pasar la línea de lo que es la responsabilidad del papá o la mamá que quedó solo o sola. Claro. ¿No? Y pensando en el carácter de Dios, ¿no? Lo que dijiste, el Dios que me ve. Hay un término, ¿no? que es mi peor es nada. Y eso entraría bien en el cálculo si lo que tuvieras fuera nada. Claro. Pero no tienes nada. Exactamente. Tienes al Dios que te ve. Entonces, no vayas por la vida buscando un peor es nada. Exactamente. Porque no es que tienes nada. Si has encontrado a Cristo, si has entendido quién es Dios, si tu deseo es de conocer a Dios y su carácter, no tienes nada. Cuando estás suficiente con Dios, estás preparado o preparada para lo que sigue. Y creo que teniendo esa lucidez es lo que te va a permitir tomar una decisión. Por supuesto. O sea, ninguno está diciendo, bueno, quedaste viuda, ya ese es tu rol por el resto de tu vida, punto. No, para nada. Dios en su gracia, su misericordia, trae personas que vienen a tu lado, quizás primero como tía, y después termina siendo esa ayuda idónea o esa persona que va acompañándote. Y gloria a Dios por eso. Pero no se puede tomar cuando uno no está tomando decisiones con discernimiento y entendiendo ese carácter de Dios. Tú lo dijiste recién, deja que Dios las traiga. Pero lo que va en contra del carácter de Dios es decir, Señor, oro por esto, pero por atrás yo lo estoy haciendo. Claro. Lo estoy dirigiendo, lo estoy manipulando para que sea a mi tiempo, a mi forma, y en esa falta de claridad de tomar decisiones solo, a saber ser acompañado, ¿no? Sí. Bueno, tercer caso, post-divorcio. Papá, mamá soltero. Ok. Este es complicado porque, como dijimos, ¿no? Tiene sus rangos. Sí. Hay personas que se divorcian y tienen una relación casi amigable. Sana, diríamos. Sí, y donde dice, bueno, cada uno entiende cuál es su rol ante los hijos y, bueno, ahí los llevan. Yo diría que es desafortunadamente es el menor. La excepción, sí. Triste, pero es el menor. Sí, muchas veces esa tensión va llevando a una competencia entre padres. Sí. Y después están los casos extremos donde esta persona no puede y algunos ni siquiera uno debe contar con esa pareja, con esa persona. Sí, quizás en eso se da el caso de soy mamá soltera, pero
si mi hijo tiene su papá, o soy papá soltero, pero mi hijo tiene su mamá y la ve cada 15 días o una vez al mes, ¿qué sería aplicar discernimiento bíblico conforme al carácter de Dios? Creo que es súper importante como mamá y como papá no sembrar amargura en el corazón de los hijos. Muchas veces el papá o la mamá soltera post-divorcio termina a veces descargándose con el hijo, con la hija, las broncas del matrimonio fracasado, quebrado. Y después el hijo o la hija no quiere ver a papá o a su mamá biológico porque el papá o la mamá con el que vive sembró en su corazón amargura, rechazo, odio, rencor, resentimiento, queja. Eso va en contra atenta contra el mismo carácter de Dios. Eso es asuntos sin resolver en mi vida que no solamente sigo sin resolver, sino que estoy dando de comer. No se equivoca la escritura en Hebreos cuando habla de la raíz de amargura, de algo que a lo mejor no se ve, ¿no? En Hebreos capítulo 12, verso 15, pero termina lamentablemente a veces dándose fruto que doy de comer a mis hijos y terminan siguiendo ese ciclo, ¿no? Sí, y suponiendo que el caso de este divorcio es uno donde el hijo no corre peligro en estar con la otra persona, no te engañes al pensar de que, o sea, como dijimos, ¿no? O sea, no vas a poder ser papá y mamá. Sí, entonces a veces hay el engaño de que yo voy a tirarle basura para que mi hijo no quiera papá o no quiera mamá. Simplemente se quede conmigo. Y peor, si yo ahora tengo una nueva pareja, que esa persona sea el papá, mamá que hace falta. Bueno, entonces, vamos a hablar de eso el próximo episodio. Creo que está bueno. Los tuyos, los míos, los nuestros, ¿no? Sí. Vamos a hablar acerca de porque eso también trae su propia complicación. Exactamente. Límites en cuanto a autoridad. Sí. Y ahora no, pero es que ahora él es tu papá porque es mi esposo. Y el chico tiene 15 años y dice, no, mi papá es mi papá. Sí. Obviamente los hijos van tomando, o sea, no son tontos, pueden ver, y uno no tiene que afanarse porque esta Navidad quiso quedarse conmigo esta vez. Ahora sí me gané 2 puntos. Claro, 1-0. Exacto, no, eso no es, o sea, porque esa persona está haciendo la parte, está cumpliendo la tarea que tú no puedes cumplir. Sí. No puedes cumplirlo. Eso es súper importante decirlo, aunque suene duro. Una mamá soltera va a ser una gran mamá, una super mamá, pero nunca va a ser mamá y papá. Y un papá soltero podrá ser un super padre, pero nunca va a ser papá y mamá, ¿no? Ya sea caso de viudez o caso de divorcio, no puedes suplir la figura que no es tuya, ¿no? Es que hay algunos que con el mejor deseo tratan de hacerlo y terminan generando peor, más daño. Inclusive, hablando del carácter de Dios, estoy negando que Dios tome un lugar para mi hijo o para mi hija por yo querer ser omnipresente en la vida de mis hijos. Y no soy omnipresente. Simplemente sigue siendo un papá soltero o una mamá soltera que por diversas razones estoy enfrentando esta situación de una manera que no era la que esperaba que fuese, ¿no? Sí. Sí, y es complicado. Bueno, podríamos seguir hablando acerca de esto por horas, porque el ser soltero crea unas necesidades y unos deseos, y una persona que quiere volverse a casar, eso crea un cierto empuje en una cierta dirección, pero el ser papá o mamá también crea unas responsabilidades y necesidades que uno no puede negar. Y desafortunadamente lo que termina sucediendo es que uno se siente como que tiene que escoger uno u otro. O sea, o soy papá o mamá, o sigo buscando esa pareja que puede ser esposo, esposa. Y en ese discernimiento quizás hay que considerar etapas de los hijos, edad de los hijos. Hay mamás que se niegan a ver la posibilidad de, bajo la gracia de Dios, rehacer sus vidas porque mi niño aún me necesita y el niño tiene 30 años. O sea, es como que me parece que ya es otro el concepto, ¿viste? Pero también pasa del otro lado, ¿no? Quizás hay momentos en los cuales la edad de los hijos demanda, ¿sabes qué? Hoy por hoy mi atención, mis fuerzas van a ir acá y el Dios que me ve va a saber mis necesidades.
y va a suplir y me va a acompañar a enfrentar esas cosas que son naturales, pero me aferro a eso, a ese Dios que me ve, que mencionábamos recién. Sí, ¿no? Curiosamente yo estaba leyendo un artículo acerca de las estadísticas de niños que terminan actuando de una forma rebelde y o sea, terminan haciendo cosas criminales y todo lo demás. Y decían que es más prevalente en hogares donde solamente está la mamá. Pero dijeron, pero curiosamente se vuelve más prevalente donde hay un padrastro. Y uno dice, qué raro. ¿Por qué? Si se supone que lo que falta es una figura paterna, ya cuando llega el padrastro, claro, él puede cumplir esa figura paterna. No. Porque, y no sé bien, o sea, por qué se da ese fenómeno, pero yo creo que uno tiene que... Pero algo te está diciendo la estadística. Exacto. Es un foquito, ¿no? Es un foco. Quizás cerrando un poco, habría un caso en el otro extremo, ¿no? De papá o mamá soltera donde viene el divorcio y la razón del divorcio fue, como mencionaba recién, quizás hubo algún tipo de abuso. Y uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Es el papá de mi hijo? ¿Es la mamá de mi hijo? Que lo expongo a por qué es su papá o por qué es su mamá, que lo siga viendo, cuando en realidad hubo quizás un tema de abuso ahí. En ese sentido, volviendo al mismo concepto del carácter de Dios, tú no ves, hay personas, tristemente, que usan la Biblia para justificar abusos. Nuestra oración es que Dios nos libre alguna vez de usar la Biblia para motivar a alguien a estar en una relación abusiva. Eso va en contra del carácter de Dios. Yo creo que es muy contundente la escritura en ciertos casos de hasta aquí. Ya está, ¿no? Es otro tema, ¿no? Pero cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5 que el tal sea entregado a Satanás, está poniendo un límite. Los límites son sanos, son parte del carácter de Dios. Entonces, puede darse el caso de que en esta paternidad o maternidad de estar solo, se necesita poner un límite. Si recién hablábamos de una especie de relación amistosa, si es imposible por una cuestión de abuso, lo menos que puedes hacer, o sea, lo que no debes hacer, ¿no? Es forzar a tu hijo o a tu hija a mantener una relación con quien fue el que le abusó. Sí. Si fue aunque haya sido su papá o su mamá. Sí hablar de perdón, sí hablar de que necesita él perdonar, tu hijo perdonar o tu hija perdonar para que no esté preso de amargura, pero no exponer a la figura que fue quien abusó. Eso es ir en contra otra vez del carácter santo de Dios, porque eso sería tener por inocente al culpable, ¿no? Y eso sí es ir en contra del carácter de Dios. Y aún creo que 1 Tesalonicenses, Pablo dice que Dios es vengador de aquellos que fueron defraudados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque en el corazón de Dios están las personas vulnerables. No se habla de la viuda, del huérfano y del pobre y del inmigrante. Y como que Dios lo toma casi como personal, ¿no? Es increíble. En Proverbios, y dice, hey, el que va en contra de ellos está yendo en contra de mí, ¿no? Porque dice, no voy a exponer al que está vulnerable, ¿no? Sí. Si Dios no lo hace, menos nosotros. Claro, padre soltero es vulnerable, pero más vulnerable es el hijo de ese padre soltero, porque hay tantas cosas que están fuera de su control. Sí. Hay tantos peligros al cual se va exponiendo. Y ahí es donde sí hay que tener mucho cuidado y entender que a la luz del carácter de Dios tengo que ir caminando con cautela, tomando decisiones sabias, acompañado del cuerpo de Cristo y esperando también en la provisión de Dios. Así es. Él es el que te ve. Y ese es el corazón, ¿eh? Ojo, nuestro deseo acá no es dictar cátedra, no es decir esta es la verdad absoluta. Ante cada una de las temáticas que vamos a estar hablando en esta serie de Seamos Prácticos, nos declaramos ignorantes de decir no sabemos, pero tenemos la escritura que nos habla del carácter de Dios y queremos tener una conversación con un buen café con cada uno de ustedes sobre estos temas para ser prácticos y estar disponibles. Están los canales para poder acompañar, para poder ayudar, para poder escuchar, aconsejar, y cualquier duda nos escriben ahí Entre Semanas se ve en Twitter. Estamos para servirles y seguimos orando que este sea un espacio para conversar y para que ustedes sigan conversando y en el contexto de la iglesia a la cual servimos, seguir caminando juntos, cualquiera sea tu situación. Bien. ¿No? Bueno, Bien, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.